Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana. Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border. Is a dynamic destination and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos en este jueves 17 de agosto, en este webinar A Tiempo y Bien, en esta temporada binacional. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Estamos con mi queridísimo Pepe Larroque. ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a platicar el día de hoy con Pepe sobre todos los aspectos legales, sobre lo que significa vivir en la frontera, sobre el derecho comparado, sobre las diferencias entre México y Estados Unidos en diferentes rubros, todo conforme al derecho. Les voy a leer un poquito de la biografía de Pepe para que vayan pensando sus preguntas y recuerden que estamos pendientes de Facebook de todas nuestras transmisiones y si nos las quieren enviar también por WhatsApp, aquí estamos. Pepe es el socio administrador nacional en México de la firma Baker & McKenzie. Es reconocido como abogado líder en derecho inmobiliario por Chambers Latin America. Ha sido autor de artículos para diversas publicaciones, incluyendo Fibras y sus modificaciones en el ramo inmobiliario, así como coautor de la sección México de la Guía Global de Impuestos Inmobiliarios. Es miembro de Smart Border Coalition, es presidente, así como de la Fundación del Hospital Mercy, entre otras asociaciones cívicas. Sus áreas de especialización son derecho inmobiliario, fideicomiso, desarrollo, construcción, inversión extranjera, asuntos corporativos generales, bancarios y financieros, y fusiones y adquisiciones, así como herencias. La industria manufacturera, comercial, de construcción y de minería, además de ser miembro de diversas asociaciones profesionales. ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, muchas gracias. ¿Algo a tus que órdenes. ¿Algo que nos haya faltado? No, digo, las cosas que me ha tocado participar en ellas en un ambiente aquí binacional. Mi carrera se fue desarrollando inicialmente en la Ciudad de México, luego aquí en Tijuana y trabajando mucho con inversionistas extranjeros aquí en la zona y en toda la República y luego también en distintas partes del mundo, siguiendo a los clientes. Algún tiempo estudié en Nueva York, en la Universidad de Columbia, una maestría. Entonces me familiaricé bastante con el sistema legal americano. Gran parte de la asesoría que le das a tus clientes, pues es comparar un poquito cómo operan los dos sistemas legales. Al final del día básicamente llegas al mismo lugar
Lo que pasa es que tenemos dos sistemas jurídicos distintos, el de Estados Unidos como el de Inglaterra y algunos otros países del mundo son de derecho común, o sea, basado en precedentes y principios que surgen de controversias y de interpretaciones de las cortes, y México sigue el sistema codificado que tiene su origen en el Código Napoleónico, y es una forma en donde las reglas se encuentran escritas en códigos, típicamente códigos civiles, que son de donde se generan los principios. Los dos tienen bases similares en el sentido de que los principios de derecho son muy parecidos, pero cómo llegas a ellos es un poquito distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, o en el derecho común, llegas a ellos a través de interpretaciones, ¿sí? Y en países como México, llegas a conclusiones a través de un código escrito que contempla distintas situaciones, ¿no? Entonces, sí, es una ventaja conocer ambos sistemas porque te ayuda mucho cuando estás asesorando a algún cliente sobre su asunto en particular. Pepe, hemos tenido otras personas que han estado aquí en nuestro webinar y ellos en particular, te hablo de Norma Iglesias, habla de la diferencia entre ser binacional y ser transcultural, ¿no? Que es, puedes adaptarte a los dos países desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del sentido del humor, desde los horarios. ¿Tú cómo te consideras? ¿Te consideras transcultural, binacional, global? Pues un poquito de las dos, porque al ser originario de Tijuana y haberme criado básicamente toda mi vida entre Tijuana y más recientemente en San Diego, pues vas adquiriendo muchas costumbres de las ciudades, ¿no? Y eso pues es un efecto muy interesante. Cuando yo crecí aquí, la televisión en su mayoría era americana, ¿sí? O sea, la televisión que veíamos eran puros canales americanos, con excepción del Canal 12 en aquel tiempo de Televisa, que era pues, prácticamente el único canal que había. Y ese canal lo veías en español, a veces empezaba a transmitir hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces tenías un acceso limitado y bueno, pues eso influye mucho en tu forma de ver las cosas, ¿no? Hay mucha gente que ha aprendido inglés, por ejemplo, en esta zona a través de Sesame Street, ¿no? Viendo el programa en PBS y viendo los programas que enseñan a los niños, aún hoy día, ¿sí? A hablar en general y a leer de alguna manera. Entonces eso, viviendo en la frontera, pues tienes un baño cultural significativo. Y eso te va condicionando a entender mucho cómo operan las cosas. Bueno, yo te diría que pues yo creo que ya hace como 30 años, pero la gente hacía sus saltos muy responsablemente en Tijuana. Era muy parecido a San Diego porque se seguían mucho las reglas, era muy respetuosa la gente. Luego empezó a llegar gente del centro del país y entonces empieza a cambiar la cultura y ya la gente se empieza a volver un poco más atrabancada, ¿no? Pero antes sí era muy respetado todo el tema. Veías un alto de disco y lo hacías muy parecido a lo que ves en Estados Unidos. Y el influjo de gente, los medios de comunicación, la radio, todo eso, pues te empapa mucho de ambas culturas. Y bueno, pues eso yo creo que terminas tomando las cosas que son ricas
de ambas culturas. Pero sí es un efecto muy interesante. Una vez me tocó estar en una mesa con un socio, una eminencia, escritor de libros, que era un socio de Baker McKenzie en Alemania. Y sentados en una comida me preguntó, oye, y bueno, a ver, platícame de ti. Ya le platiqué que era de Tijuana y mi inglés pues es como podría ser de alguien americano. Y entonces me dice, mira, lo que pasa es que tienes un acento muy americanizado. Y le dije, bueno, pues sí, le dije, pero también hablo español. Y entonces me dijo, y me dice, ¿cuál de los dos idiomas domina en tu mente? Y entonces me quedé pensando, ¿no? Y me dice, sí, me dice, mira, fíjate que a veces los idiomas son digo, muy especiales en la forma de pensar de la gente. Le dije, bueno, yo creo que es el español. Me dice, ¿en cuál rezas? Y le digo, en español. Me dice, bueno, ok, ese es tu idioma materno. Y sí, realmente sí. Y entonces me explicó que muchos de los filósofos alemanes escribían en francés porque en alemán no encontraban las palabras para poder expresar sentimientos como lo podían hacer en francés. ¿Por qué? Porque no lo tiene muchas veces el idioma, no tiene las palabras. El francés es un lenguaje romance, igual que el español, italiano, portugués, y puedes tener ciertas expresiones, y si lo ves, es muy cierto. Muchas veces cuando conoces a una persona americana que habla español, te comunicas mucho más fácil, le puedes decir la neta, ¿no? Y en inglés es muchísimo más difícil. Para mí, que pues te diría domino el inglés bastante, hay cosas que me cuesta mucho trabajo expresar y que pudiera o que quisiera expresar y no las puedo expresar en inglés. Y eso es porque el idioma contiene formas de comunicarte. Pues así son un poquito también las leyes, ¿sí? Las leyes son parecidas en que al final del día llegas prácticamente al mismo lugar buscando justicia o equidad en contratos, ¿sí? Pero llegas a ello de distinta manera. Haz de cuenta que para irte a playas de Tijuana te puedes tomar la carretera que va al lado de la frontera, o te puedes ir por la calle Segunda, ¿no? Al final del día vas a llegar al mismo lugar, pero son dos distintas maneras de llegar. Y así es como funcionan ambos sistemas legales. Pepe, lo estás contando muy sencillo, pero es todo un tema que podría llevar muchos volúmenes y que se han escrito sobre estas diferencias. ¿Por qué de pronto decides dedicarte al derecho, no? O sea, no suficiente con complicarse esto de los idiomas y las FIOP. ¿Por qué decides que el lenguaje común tenía que ser la cuestión legal? ¿Por qué he decidido estudiar derecho o por qué he decidido? Bueno, no tengo idea, honestamente. Honestamente estaba, yo creo que en mi mente, entre estudiar medicina o estudiar derecho. Tenía escasamente cumplidos 18 años y pues derecho me metí y bueno, pues aquí me tienes, ¿no? Igual no me hubiera ido mal de médico, pero bueno, finalmente en esto terminé. Así que dijeras tú, tuve como dicen los americanos, un epiphany, y de repente dije, yo quiero ser abogado. Pues no, honestamente no. Fue medio que a lo que me metí, me interesó, y yo creo que a lo largo de la vida me ha gustado mucho siempre resolver problemas.
y como abogado, pues es una parte clave, ¿no? El resolver problemas. Bueno, yo creo que en todo, ¿no? Pero me gusta un reto de cuando se presenta algún problema, pues tratar de encontrarle una solución, evitando llegar a un pleito y tratar de razonablemente llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas que me ha beneficiado a lo largo de los años en lo que hago. Me gusta ver las cosas un poquito más desde una perspectiva práctica y menos confrontacional, sino tratar de encontrar la lógica. Siempre hay dos partes, ¿no? Para dirimir cualquier controversia, pues dos personas van a sentir que tienen la razón, ¿no? Hay aquellos que se aprovechan también, ¿no? Pero generalmente, pues siempre hay dos puntos de vista, ¿no? Sí. Pepe, dentro de esta región, de la región Tijuana-San Diego, en particular la frontera, la West Side, ¿cuáles son los principales retos en cuestiones legales que tú has visto o que ves más frecuentes en este lado de la frontera? Pues mira, en el caso de inversionistas extranjeros, cuando llegan y se establecen en México a echar a andar un negocio, en muchos aspectos puede ser más fácil hacerlo en México que hacerlo en Estados Unidos. Hay menos reglamentación en términos generales. Te doy un ejemplo. Una persona aquí se quiere dedicar a poner un salón de belleza y pues simplemente busca gente y lo abre, busca un local. Si el local está permitido para poderlo abrir, lo puede establecer en algún centro comercial, en alguna zona, ¿no? En California no es tan fácil. En California debe tener la persona una licencia para poder tener un salón de belleza, ¿sí? Y para eso tiene que calificar y tiene que... Entonces hay ciertos gremios que protegen la industria. Sin embargo, si la persona quizás se fuera a Arizona, pues en Arizona no tendría las mismas restricciones, pero sí las tiene, por ejemplo, en California. O los corredores inmobiliarios. Aquí, pues, te quieres dedicar al corretaje inmobiliario y pues simplemente te dedicas. Sí, digo, desde luego hay gremios y están comunicados, etcétera, pero no requieres de una licencia. En California y yo creo que la mayor parte de los estados en Estados Unidos, sí requieres una licencia para actuar como corredor inmobiliario. Entonces, en muchos aspectos puede ser más sencillo México, pero pues sus leyes son distintas. Leyes laborales, por ejemplo, las leyes laborales son bastante liberales en Estados Unidos en el sentido de que puedes, pues básicamente, contratar y despedir a una persona sin mayor responsabilidad, ¿no? Claro, hay desde luego razones por las que lo puedes hacer, pero al final del día no tienes un sistema como en México, en donde tienes la indemnización constitucional, los 3 meses, 20 días, 12 días de antigüedad, etcétera, y unos derechos y una ley que protege a los trabajadores de manera significante. Entonces dirías, bueno, un país avanzado, a lo mejor como California, que requiere que tengas un permiso para abrir un salón de belleza o una licencia, ¿sí? Y por otro lado, pues no necesariamente está protegiendo mucho a los trabajadores en cuanto a despidos, ¿no? Y bueno, en México funciona de manera distinta la ley. Entonces, lo que uno hace es que vas asesorando a la gente para entender lo que es trabajar en México. Ahora voy a firmar un contrato de arrendamiento, pues no va a ser muy distinto del que vas a firmar en Estados Unidos.
A lo mejor las reglas son distintas aquí. De hecho, el Código Civil protege mucho a los inquilinos, los códigos civiles en general en la República Mexicana protegen a los inquilinos versus Estados Unidos, que son bastante menos protectores, ¿sí? Los sistemas legales también son en muchas ocasiones distintos. En ambos se toma mucho tiempo llegar a tener una resolución. Pueden ser muy tardados, porque el que piense que en Estados Unidos es rápido el proceso, pues no lo es. Toma bastante tiempo para llegar al momento de juicio, tanto tiempo como pueda tomar aquí. Diferencias es que en Estados Unidos se desarrolla de manera distinta como se desarrolla en México. En México es todo presentado por escrito, salvo ahora que hay tribunales públicos en materia laboral y que se están empezando a abrir los juicios orales, ¿sí? Que cambian la dinámica, porque la dinámica y las preguntas que hace el juez, las presentaciones que hacen y los interrogatorios que hacen, gran parte se hacía antes simplemente por escrito, lo revisaba un secretario, se lo proponía al juez, el juez resolvía y todo se iba resolviendo de manera escrita. Ahora eso ya tiende a cambiar a través de juicios orales, en donde ya se empieza a ventilar más. Eso fue de gran ayuda ahora durante la época de la pandemia, ¿no? Porque eso pues no había otra forma. Empiezas a hacer presentaciones de promociones a los juzgados, lo empiezas a hacer de manera electrónica, cosa que no hacías antes. En fin, todo eso va evolucionando, pero sí una gran diferencia en los sistemas, y creo que pues en eso es en lo que abogados como yo tratamos de ayudar. Y luego la parte cultural, porque a veces te sientas en una sala de juntas y tienes a tu cliente y tienes a su contraparte con sus abogados y están planeando un negocio, y te empiezas a dar cuenta que la contraparte le está hablando aquí, ¿sí? Y tu cliente está entendiendo aquí. Entonces están como que así. Entonces me pongo a observarlos y uno dice, sí, entonces lo vamos a hacer así, y el otro dice, sí, lo vamos a hacer así. A ver. Le digo, lo que te están diciendo es esto. Ah, no, eso no lo acepto. Pero pues si acabas de decir que sí, bueno, pues sí, porque yo entendí otra cosa, ¿no? Entonces empiezas de repente y tienes que, pues ahora sí que proactivamente decir, a ver, o sea, aquí el negocio se trata de esto, y la manera en que se va a dividir es esto, y esto es lo que está esperando esta persona. Ah, bueno, no, pues eso yo no estoy dispuesto a darlo, ¿no? Entonces, bueno, empieza ahí, pero muchas veces es por temas culturales, o tienes en muchas ocasiones los mexicanos somos muy tendientes a sí, o sea, parece que estás diciendo que sí, pero no quiere decir que estás diciendo que sí, simplemente estás escuchando coloquialmente, ¿no? Y la otra persona está diciendo, pues mira, está de acuerdo con todo lo que digo, ¿no? Entonces son muchos temas ahí que se te presentan. Ay, es que yo tengo tantas ganas de verdad de escribir un libro sobre estas diferencias, ¿no? Esto en inglés que la gente dice, yeah, I know, y que nosotros lo hemos traducido a, sí, ya sé, pero te vas al sur y tú dices, ya sé, dicen, ay, bueno, si ya sabes, ¿para qué te lo estoy diciendo, no? Pero son pequeñas diferencias culturales que cuando estás hablando de temas de inversión extranjera, de desarrollos, de cuestiones legales, son un tema. Son un tema definitivamente. Y digo, uno lo que trata de hacer es, pues, que entiendan con mucha claridad qué diferencias hay. O sea, a ver, aquí funciona esto de esta manera. Ah, sí, bueno, a ver, pero
para que entendamos bien, esto tiene tal y tal y tal y tal implicaciones. Ah, ok, ya entendí. Los temas fiscales, por ejemplo, en Estados Unidos, un recibo que te den es completamente válido. Aquí es que tenga la FIEL, la CIEC, la factura electrónica y mándame tu certificado de cumplimiento. Y si está equivocado el nombre, en la auditoría te lo rechazan el IVA y no puedes acreditar y no es deducible y el nombre está equivocado. Cualquier cantidad de formalismos, ¿no? Que en Estados Unidos pues simplemente sales y pues, tienes un recibo del restaurante y ese lo tomas y te lo toman por válido. Pues aquí en México no. Entonces tienes muchas situaciones que se presentan y que uno tiene que estar muy, muy al pendiente. Además, hoy día hay un énfasis muy significante de las autoridades para verificar cumplimientos. Entonces, esa parte es una parte importante. O sea, hay muchos temas de compliance que se tienen que estar viendo, que antes pues no estábamos acostumbrados a ellos. Simplemente el que quiera ir a abrir una cuenta de banco hoy, bueno, son requisitos y es conoce a tu cliente y trae tu credencial del IFE y tu pasaporte y a ver quién te conoce y el comprobante de domicilio y tu FIEL y tu CIEC y tu, ¿sí? Entonces toma muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay reglas que ahora exigen a los bancos tener el mayor conocimiento de sus clientes. Y eso pues todo exige más información y todo se toma más tiempo. Antes en un día llegabas, abrías y salías con tu cuenta sin el menor problema. Eso ya ha cambiado. Pepe, pero ¿eso es una reglamentación solo en México o esto fue? No, esto es mundial. Esto es mundial. Es mundial, son temas de cumplimiento, de compliance, son movimientos a nivel mundial para identificar en gran parte por temas de lavado de dinero, de evasión fiscal, y están tratando los gobiernos de cerrar la puerta a operaciones ilícitas, ¿sí? Y a operaciones en donde no se conoce sobre la persona. Entonces empiezan requisitos para conocer. Inclusive muchos bancos, por ejemplo, en Estados Unidos, que antes bienvenían a los clientes mexicanos con sus cuentas y depósitos, y de repente decidieron que no, que era muy complicado porque habían muchos temas de cumplimiento, no podían estar seguros de la información que recibían y prefirieron mejor cancelar las cuentas de banco, ¿no? Hay muchos bancos que simplemente decidieron proceder a cancelar cuentas. Digo, tengo un caso que ocurrió hace como, no sé, yo creo que como 6 años, que un banco cuyo nombre voy a omitir, grande, decidió cerrar cuentas de bancos de mexicanos y esta persona pues le había notificado y dijo, bueno, pues en una ida a Estados Unidos veo a ver de qué se trata. Y un día le llega a su casa una carta con un cheque por N número de millones de dólares que estaban en su cuenta, diciéndole muchas gracias por haber sido cliente nuestro, pero hemos decidido que al no ser residente legal en Estados Unidos, pues no podemos estar llevando las cuentas, entonces aquí le enviamos su depósito, se lo agradecemos mucho, ¿no? Entonces llega este señor con un cheque de millones de dólares en la Ciudad de México y bueno, digo, el banco de entrada pues cometió un error garrafal, porque donde le han detenido ese cheque a la hora de cruzar en correos, que lo hubieran inspeccionado en aduana y se hubieran dado cuenta, los hubieran multado por 2 veces la cantidad de ese cheque.
¿sí? Porque no puedes simplemente mandar un instrumento o un título de crédito como un cheque así, ¿no? Entonces, nunca se les ocurrió, ¿no? Simplemente lo mandaron y luego le generas un problema enorme a la persona, porque entonces esa persona para cobrar el cheque se va a tener que ir a Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos, ¿qué haces? O sea, llegas y muestras el cheque, que les dices, pues es que me mandaron este cheque, o sea, nada fácil, ¿no? Entonces nos habló para ver qué era lo que podía hacer, qué tenía que hacer para hacerlo. Afortunadamente estaba bien en todos sus temas fiscales pero digo, en muchas ocasiones puede ser que no sea el caso. Entonces sí van cambiando y los bancos a veces pues dicen ya prefiero no estar teniendo cuentas y mejor cancelo, ¿no? ¿Qué tema? Con todas las cosas que has vivido en tu experiencia, no solamente como abogado, sino además como, pues, con tus negocios y con las cosas en las que has estado trabajando, ¿qué recomendación le das a tus hijos como binacionales? Porque siempre está la fama de, en Estados Unidos cualquier cosa te demandan, ¿no? Como que ya es en el imaginario. A tus hijos, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo cuidarse en cuestiones legales para que no les surjan problemas de ese tipo? Mira, ocurre menos de lo que la gente piensa. Sí, efectivamente en Estados Unidos es común presentar demandas, ¿no? Si tuviste un accidente con un automóvil, si tuviste una caída, pero también hay una cultura muy grande sobre el tema de seguros. Entonces, una persona que tenga una casa en Estados Unidos, ya sea que la rente o que sea propietario, propietaria, va a tener seguro porque se lo va a exigir su acreedor. Porque las casas quien tiene una casa, pues es del banco, no es tuya. Tú pagas al mes tu letra, pero pues digo, al final del día el que tiene la garantía es el banco, ¿no? Y ya a lo mejor en 30 años, pues ya se convierte tuya, ¿no? Pero en esos casos te exige el banco que tengas una póliza de seguro. Y normalmente si algo ocurre en tu casa, suponiendo que tienes una visita y de repente alguien se tropieza, se lastima, o te viene a prestar algún servicio en tu casa, pues si te llegara a demandar, tu seguro entra a la defensa, ¿no? O si tienes un accidente de automóvil, pues normalmente tienes seguro. La realidad es que si no tienes seguro y no tienes activos, difícilmente alguien te va a ir a demandar porque no hay mucho de donde puedas poder cobrar. En gran parte se da eso mucho por el tema de los seguros. Entonces, si yo básicamente, no sé, rento una casa o manejo un automóvil, no tengo seguro, no tengo realmente activos a mi nombre, de los cuales sabemos muchas gentes así, pues difícilmente van a poderme venir, o digo, me podrán venir a demandar, pero van a gastar mucho dinero pues, al final del día no recuperar. Entonces se da mucho eso, el tema de demandas. Entonces, ¿qué diría yo? Bueno, si vas a poner un negocio, pues asegúrate que estés bien asegurada en tu negocio, que tengas todos tus seguros al día, ¿no? Para que tengas realmente en gran parte los seguros los tienes menos para cuando se te quema tu casa que como para que haya una defensa, ¿no? Entonces, si algún accidente ocurre, bueno, pues tienes una forma de defenderte a través de tu seguro y tu seguro le notificas y ellos normalmente asignan abogados y bueno, pues a ti te costará el deducible, pero hasta ahí. Tengo más preguntas, pero quisiera darle la palabra a las personas que nos están viendo. Héctor Vanegas te pregunta, saludándote, ¿no? Y dice, siendo esta una metrópoli binacional,
con tantas diferencias y asimetrías, ¿cómo sugerirías que se pudiera lograr una integración más efectiva? Yo creo que una integración más efectiva la das a través de bueno, de entrada una mayor agilidad en cruzar, en poder entrar a México para gente de Estados Unidos y de mexicanos de poder entrar a Estados Unidos con mucho mayor facilidad. Yo siento que esa es una de las barreras más grandes que tenemos. Tiempo atrás, cuando era fácil el venir, pues venía mucha gente, muchísimo turismo. Siguen viniendo, pero para nada como teníamos, proporcionalmente me refiero. Pero era con cierta facilidad que podrías venir, comer o cenar y regresarte sin mayor temas de filas para cruzar. Ese yo creo que es un gran obstáculo porque cada vez se ha ido haciendo más. Y luego tenemos otros temas que son un poquito más, vamos a ponerle, sociales, que se van presentando en el panorama, en donde de repente las sociedades, por cuestiones políticas, se empiezan a polarizar y es fácil pues poner circunstancias en las que quizá a México se ve con un deje de un lugar inseguro o un lugar de donde vienen indocumentados, y pues toda esa retórica claramente no ayuda, ¿no? Nos va distanciando. Digo, es una cosa curiosa, hasta el 2000, ¿qué sería? Mira, 2000, ¿cuándo fue el 11 de septiembre? Fue el 2001. En 2001. Uh-huh. Hasta esa época, nosotros habíamos trabajado y habíamos logrado que las filas estuvieran más o menos a 20 minutos. Y de veras que cruzabas un domingo y no estoy hablando de Sentry, aunque ya existía Sentry para esa época, que nada más estaba en Otay, ¿no? Y entonces podías cruzar. ¿Por qué? Porque había una enorme cooperación. Había, en aquel tiempo no era CBP, eran dos, era migración y era customs, eran dos inspectores. Entonces tenías a veces inspectores de aduanas y a veces inspectores de migración, y los dos venían de secretarías distintas o departamentos distintos, ¿no? Y la verdad de las cosas, había muy buen diálogo, entendían bien el proceso, mucha cooperación. Se vino el 11 de septiembre y empezó a crear una polarización tremenda, ¿no? Y las filas que de repente pues empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y más restricciones, y la retórica, y Estados Unidos empezó a volver más pues más cauto en toda la entrada de gente a Estados Unidos, tener más temor hacia afuera, hacia el terrorismo, hacia gentes de distintas partes del mundo. Y eso ha ido continuamente en aumento, ¿no? Eso nos distanció mucho como ciudades. Nos creó un distanciamiento importante sobre el cual, pues en ese momento no teníamos control. Teníamos a un Estados Unidos que estaba herido en su corazón, que le habían estrellado los aviones en el Pentágono, en los edificios, y eso pues creó realmente un tema complicado para manejar la relación, ¿no? Entonces empezó a cerrar. Y eso
esa parte es complicada y esa parte tiene implicaciones en la infraestructura, ¿no? Por eso puedes hacer hoy día, no sé, 4 horas para cruzar, si es por la línea normal, a veces la Ready Lane puede llegar hasta 5 horas. Generalmente no, pero es mucho tiempo de esperar cuando es la misma gente la que está cruzando cada semana. Digo, quítanle un 5% quizá, pero es exactamente la misma gente la que está yendo y viniendo. Y ahora además San Diego con una enorme necesidad por el tema de vivienda. Hay mucha gente americana ya viviendo en Tijuana que no pueden comprar una casa en San Diego. Entonces viven en Tijuana y tienen el tema de cruzar, pues los que tienen Sentry, pues, suertudos, pero los que no, pues tienen que pasar estos procesos de colas largas, ya sea a pie, y en una coexistencia que de otra manera debería funcionar perfectamente bien, ¿no? Y son completamente artificiales las trabas que se ponen por puntos de vista y formas de políticos a veces de ver las cosas. Y pues así lo tenemos, ¿no? Entonces y así nos toca. Es un tema complejo, ¿no? Sí, yo les quiero comentar que el maestro Larroque y su esposa vienen de familias que han estado comprometidas con la región desde el punto de vista de desarrollo, de filantropía. Él es una persona que dedica su tiempo a causas de voluntariado muy importantes y hay una gran gratitud para ellos por las cosas que han hecho y por el tiempo y el talento que le dedican y recursos que le dedican a la región. Y en esto de la línea, que él lo habla y que se nota hasta un cambio de voz de cómo lo que significa él. También es presidente de la Smart Border Coalition. Recordarán que ya tuvimos a Joaquín Luquen aquí. Platícanos lo que es, recuérdale al auditorio lo que están haciendo en Smart Border Coalition, Pepe, por favor. Mira, básicamente lo que estamos tratando de hacer es crear conciencia entre las autoridades de ambos gobiernos. Y diría que realmente hemos tenido muchos avances, a veces no son tan tangibles, pero participamos muchísimo en obtener el fondeo para San Isidro. Trabajamos y apoyamos en la medida de lo que podemos y pudimos el proyecto del CBX, del Cross Border Express. No la coalición per se, pero las mismas personas que estamos en la coalición fuimos de los que obtuvimos el sistema de Sentry hace 20 y tantos años. Y entonces hemos trabajado, 30 creo que ya, y hemos trabajado mucho en esos temas para tratar de agilizar, porque consideramos que en la medida en que puedes tener cruces ágiles, vas a fomentar esta integración de la que habla Héctor Vanegas, ¿sí? Porque todo entra como que mucho más fácil, desde temas culturales, ¿no? Hasta temas de educación, la gente puede ir y venir, trabajo, vivienda, porque somos completamente complementarios los unos a los otros. Hay gran cantidad de empresas que tienen plantas aquí, las tienen en alguna parte de San Diego, Los Ángeles, Orange County, sí, que están cruzando la frontera. Y existe en esa zona porque tienen la posibilidad de tener una planta acá. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es agilizar los cruces, tratar de meter nuevas ideas. Y les podría decir que hay una gran cooperación entre Customs y Border Protection y el personal de la aduana, hoy manejado por las autoridades militares, ¿no? Pero hay mucha cooperación y trabajo y eso se ha fomentado.
pero tenemos nuevamente los temas de que puedes tener muchísima infraestructura en garitas, pero si no tienes a la gente y no tienes a la tecnología que se necesita, pues no va a ser eficiente. Y el cambiar esa forma de ver las cosas es nuestra misión, pero no es fácil. No es fácil, pero yo les puedo, asegurar, o sea, ya lo van a ver que con biométrica ya llegas de un viaje y el mismo gobierno americano, o sea, tienen reconocimiento facial, face recognition, y vas caminando y simplemente antes era que el global entry, no, ahora ya pasas, ya te registró, llegas y cuando vas no, pásele, señor Larroque, ya. Entonces, así como que ¿tú quién eres o qué? Y ya, entonces, toda esa tecnología existe y la puedes aplicar perfectamente bien en el cruce fronterizo. A la gente le debes de poder hacer eso facilísimo. Pero bueno, pues tenemos todavía tecnología antigua y poder cambiar esa forma de pensar para ser ágil. Ese es el gran tema que tenemos. Sí, pero es la verdad, el objetivo de la coalición es súper importante y la gente que dedica ahí su tiempo y talento, o sea, a lo que me refiero es que no son preocupaciones, son ocupaciones, Pepe. Me da un poco de alarma el tiempo. ¿Por qué no nos compartes un poquito, ahora que se hizo la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TECMEC, que mucho se habla sobre pues estos nuevos ajustes que se hicieron, y yo quisiera referirme a lo que nos puedas compartir, yo sé en 2 minutos, ¿verdad? Sobre propiedad intelectual, que es pues uno de los temas que se hizo como mucho hincapié y que, bueno, aquí en Baja California pues no tenemos inclusive la oficina, ¿no? Para poder hacer registro, la importancia que tuvo para Estados Unidos. Si nos puedes compartir un poquito de los puntos más importantes del tratado desde el punto de vista legal. Sí, cómo no, mira, bueno, el tratado vino a sustituir el anterior que teníamos y incluye nuevas cosas y excluye algunas otras cuestiones. Atendiendo un poquito a la soberanía que buscaban los 3 países que somos parte del tratado. Pero el enfoque principal es, pues, como mencionas ahorita, en el tema de propiedad intelectual, la protección de derechos de propiedad intelectual, que tiempo atrás, porque eso ya ha cambiado mucho en México, hay una protección bastante sólida. Entonces, esos temas van siendo mucho mejor atendidos bajo el tratado, pero también incluía otros temas muy interesantes como en materia laboral y en materia de actividad sindical. El tratado exigía o exige que haya libertad sindical, y el no tener libertad sindical puede repercutir en que se le nieguen las ventajas que le ofrece el tratado, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú no estás en cumplimiento, se puede abrir un procedimiento que tienes un sindicato, por ejemplo, que comúnmente se refieren como blancos, que es una negociación entre la empresa y el liderazgo del sindicato. Estás imponiéndolo y eso te puede generar la pérdida de las ventajas que tienes. Hay otros temas, por ejemplo, en materia automotriz, de los grados de integración que tienen que tener de los países. Entonces, todo eso ha generado un boom también para México por lo que escuchamos continuamente del nearshoring, pero establece un marco significativo
Inclusive hoy leí en el periódico que el gobierno de Estados Unidos había presentado no recuerdo si es alguna queja o un inicio de un proceso formal sobre la restricción de parte de México de permitir la importación a México de creo que es maíz transgénico, ¿sí? que está restringido. Entonces, Estados Unidos dice, no, eso de acuerdo al tratado estás imponiendo restricciones que no puedes poner. Entonces, se va a abrir un proceso interesante, ¿no? Entre ambos países. Se protegen temas como el acero, textiles, que se vuelven temas muy sensibles para Estados Unidos, e inclusive para México. México acaba de imponer inclusive tarifas arancelarias para ciertos productos, incluyendo acero, creo que textiles, y vi varias ayer, antier, a países que no son del Tratado de Libre Comercio, es decir, no son Estados Unidos, Canadá, ¿no? O quizá con algunos otros países con los que tenga tratado. Pero ¿cuál es la razón de eso? Bueno, pues que tienes un peso muy fuerte y eso pues te hace más económico salir a comprar fuera. Entonces, ¿cómo lo compensas? Pues tienes que poner una tarifa arancelaria, ¿no? Entonces son temas ahí medio complejos, pero sí viene a poner un marco y yo creo que las grandes ventajas que tenemos con los tratados es que te forzan a supeditarte a reglas internacionales. Eso yo creo que a México nos ayudó mucho porque hay temas de mucho mayor transparencia. Hay cosas que antes a lo mejor se hubieran hecho en México que hoy día simplemente no se hacen porque existe un tratado que protege las inversiones, ¿no? Y de la misma manera, pues México también resulta protegido en su relación con Estados Unidos, ¿no? Pepe, ¿qué es lo que te gusta del tratado? A ti en particular. Me gusta que institucionaliza la relación, que ayuda mucho a la creación de instituciones en nuestro país, en México. Siento yo que eso es una parte muy importante que lo damos un poquito por hecho, pero habían mucho menos reglas y principios de legalidad antes de existir estos tratados. Habían muchas decisiones arbitrarias sobre qué se podía importar a México, qué se podía exportar, quién lo podía hacer, ¿sí? Y eso protegía a gremios en desventaja de los consumidores. Digo, tú quizá recordarás, pero yo me acuerdo estudiando en la Ciudad de México y veías las televisiones que teníamos y eran en la Ciudad de México y eran antiquisísimas. Eran, sí, digo, prácticamente de bulbos, ¿no? ¿Y era por qué? Pues porque se protegía un gremio pequeño que pues tenían el negocio, que eran carísimas, las vendían y pues como eran el monopolio, no pasaba nada, ¿no? Y así era tiro por viaje, los automóviles, todo era carísimo. Y esto, pues, de repente, ya ahorita, pues, a la mayor parte de la gente le toca vivirlo. Pero antes no era así. Habían toda una serie de monopolios que ahora ya tienen que ser mucho más competitivos. Y eso yo siento que es una de las enormes ventajas que se ha hecho y se ha industrializado mucho México a raíz de tener esto, que sí hay más que hacer definitivamente, ¿no? Pero yo siento que eso de institucionalizarlos es probablemente uno de los mejores beneficios que hemos tenido. Fíjate que hay una pregunta de Lupe Torres Torija. Dice, habla de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Dice, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad? De eso lo que estamos hablando del tratado para los ciudadanos comunes y corrientes. Es decir, ¿de qué manera puedo aprovechar los nuevos acuerdos?
Bueno, es que de hecho los estás aprovechando. Lo que pasa es que no te das cuenta porque ocurre de manera indirecta. En lo que estás consumiendo, ya sea que estés en Estados Unidos o estés en Tijuana, si es que estás en Tijuana, en México, lo estás viviendo en el día a día, tienes ese beneficio, ¿no? A la hora de que estás comprando un automóvil, pues es muchísimo más barato de lo que era hace mucho tiempo. Hay financiamiento y hay financiamiento porque hay un mercado ya más institucional, porque hay un sistema crediticio, porque hay estabilidad en el país y todo esto se va generando. Entonces realmente lo vives en el día a día. Lo que pasa es que pues ya creciste con ello, ¿no? Pero aquellos que no nos tocó crecer con ello, de repente sí dices, híjole, digo, yo me acuerdo y era imposible cuando yo terminé la carrera y trabajaba en Baker, soñar en comprarte un carro nuevo era imposible, o sea, no, muy difícil comprar una casa, por ejemplo, era dificilísimo, casi tenías que comprarla de contado, a menos que fuera con algún financiamiento de FOBI o de Infonavit o de lo que empezaba apenas en cuanto a financiamiento, ¿no? Pero no era lo que estabas buscando, tú querías algo distinto y era prácticamente imposible hacerlo. Y ahorita, bueno, ahí está. ¿Qué lo va generando esto? Pues lo van generando todos estos tratados y el beneficio lo tienes en el día a día porque las cosas se están importando y te permiten importar sin tener que pagar derechos si viene del bloque Canadá o si cumple con las reglas de origen. Y eso pues sí hace una gran diferencia. Sí, nos dice que ella está en Ciudad de México. Pepe, se nos terminó el tiempo, se fue volando. Unas palabras que digas, por favor, para cerrar y para despedir a la gente. Muchas gracias a toda la gente del Facebook que está aquí presente. La importancia de la conciencia cívica transfronteriza, que consideremos todos que debemos tener participación cívica, que es una de las metas más importantes y yo creo que logros importantes que ha tenido Tijuana Innovadora, de crear una conciencia cívica. Y esa conciencia cívica creo que se tiene que multiplicar y considerarla como una conciencia cívica transfronteriza. ¿Y qué significa eso? Significa que podamos hacer esa integración a la que se refería Héctor Vanegas, que busquemos hacer esos puntos de contacto de ambos lados de la frontera, de allá para acá y de acá para allá. Eso para mí es una clave que participemos como ciudadanos con convicción cívica en ambos lados de la frontera y trabajemos en esa integración. Pepe, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en el Facebook. Recuerden que se va a convertir en un podcast para que lo puedan escuchar después en Spotify, en tijuanainnovadora.org. Y nos vemos el siguiente jueves a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Nos va a acompañar Melissa Floca, la doctora Melissa Floca, con el tema de educación y trabajo en la región. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar A Tiempo y Bien de Tijuana Innovadora en esta temporada binacional. Gracias, Pepe. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Hasta luego. Hasta luego. Tijuana. 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 Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. Is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society,
a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana. Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive. Is binational and bicultural. Is a hub of art and cultural innovation. Is surprising, a place that will open your eyes. Is a treasure trove of wonderful food, beer, and wine. Is part of San Diego's binational community. Is social innovation and philanthropy. is San Diego's innovative, dynamic, and vibrant collaborator. Tijuana is an open and plural society, a cluster of many communities that welcomes everyone. Tijuana is our friend, our neighbor, and our partner. Tijuana. 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 Tijuana is the future. Tijuana. Tijuana. Tijuana Tijuana. Tijuana is innovation and manufacturing at a world-class level. Is skilled and high-tech industrial labor. Is San Diego's business and economic partner. Is the gateway to a smarter border, is a dynamic destination, and our gateway to Mexico. Is diverse and inclusive.